Gloria a Dios. Vamos a irnos a la palabra del Señor. Dígale al que está a su lado primero, bienvenido a la casa de Dios. Dios nos va a hablar en esta hora. Bendito sea su nombre. Vámonos a ir a la palabra del Señor en esta mañana. Y yo quiero hablar de algo, hermanos, que estaba en mi corazón desde la madrugada de hoy. Algo que el Señor ponía en mi corazón y quiero ponerlo hoy con la ayuda del Espíritu Santo en su corazón. Y es comprometidos con el llamado. Pero comprometidos con el llamado. ¿Cuántos saben que hemos sido llamados por Dios? De verdad, ¿cuántos saben que somos llamados por Dios? Hermano, usted no lo llamó un partido político. A usted no lo llamó su abuelita. A usted no lo llamó su mejor amigo. Usted lo llamó el Rey de Reyes y Señor de Señor. Y todo que Dios llama, Dios capacita, Dios entrena, Dios faculta y Dios asigna a una tarea. Amén. Quiero hablar yo en esta mañana de comprometidos con el llamado. Toda persona tiene un propósito y un llamado. Toda persona tiene una asignación. Hay asignaciones que son espirituales, hay asignaciones que son laborales, hay asignaciones en diferentes áreas. Pero todos los que estamos aquí tenemos un llamado de parte de Dios. Amén. Dios no nos llamó solamente a ocupar una silla. Dios nos llamó a servirle. Yo quiero que hoy podamos ir a la Biblia, al libro de Juan, el capítulo 9, por favor, el versículo 4. Juan, capítulo 9, versículo 4. Y lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que dura el día, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Hoy quiero que podamos, hermano, tomar lo que dijo Jesús. Jesús dijo: me es necesario hacer las obras, no que me da la gana. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Fíjense algo, Jesucristo, siendo la salvación de este mundo, siendo el Hijo unigénito de Dios, no hizo su voluntad, sino que Él remarcó entre los discípulos: yo tengo que hacer la voluntad de aquel que me envió. Cuando Él dice esta frase, cuando usted lee el capítulo 9, se va a dar cuenta que está ahí un ciego. Y los discípulos comienzan a, de alguna manera, indagar, a preguntar: Señor, ¿quién tuvo la culpa? Porque este muchacho nació ciego. ¿Pecó él? ¿Pecaron sus padres? Había cierta pregunta, cierta interrogante, ¿qué es lo que estaba pasando? ¿Calificaba a ese hombre para un milagro o no era digno de un milagro? Y de alguna manera, la respuesta que encierra todo este cuestionamiento de los discípulos y de la gente es lo que dijo Jesús: yo no sé cuál fue la parte que le tocó a él escoger. Si no hubo maldición del papá ni maldición de la mamá. Pero Jesús dijo algo: yo lo que sé es que he venido a este tiempo a hacer lo que me envió. ¿Lo que me envió quién? El Padre. ¿Cuál es la asignación que me envió el Padre? ¿Sanar los enfermos? ¿Abrir la cárcel a los que están cautivos? ¿Darle libertad a los que están presos del alma? Y Jesús lo que dijo es: entre tanto que me dure el día, yo tengo que hacer lo que el Padre me envió entre tanto que dura el día. Diga conmigo: tiempo. Hay gente que cuando no entiende el tiempo, cree que el tiempo es eterno. El tiempo, hermanos amados, el tiempo tiene un inicio, pero tiene un final donde ya nadie puede trabajar. ¿Por qué dice él: entre tanto que me dure el día? Porque mientras hay luz, la gente está operativa. Porque mientras hay luz, usted puede hacer sus tareas. Mientras hay luz, usted tiene claridad para ser efectivo y ir con una dirección oportuna a lo que tiene que hacer. Pero cuando llega la noche, aunque usted haya dormido todo el día y físicamente y mentalmente sea capaz de trabajar en la noche siempre van a haber limitaciones. En la noche no va a haber la luz que usted espera tener para poder trabajar. En la noche no va a haber quizás una persona que te pueda asistir en el trabajo que tú tienes que hacer. Por eso que Jesús enfatizó y dijo: tengo que hacer la voluntad del que me envió mientras tanto que dure el día. Yo quiero hablar en esta hora, hermanos amados, de comprometernos con el llamado de Dios. El llamado de cada uno de nosotros no es igual, es diferente. Hay gente que Dios le ha llevado a procesos dolorosos. Hay gente que ha sido formada con una enfermedad.
Hay gente que ha sido formada con una familia difícil. Hay gente que ha sido formada, hermano, quizás con lo económico. A cada uno lo han puesto en un molde diferente, pero al final todos salimos perfectos. Amén. Es como cuando usted va a comprar bombones o va a comprar gelatinas. La gelatina puede saber igual, pero dependiendo del molde que lo pusieron, eso le dio la forma. Usted va a comprar helados y los niños, cuando van a comprar un helado, mi hijo no lo ve por el sabor, él lo ve por la forma. Hay helados con caritas, hay helados de estrellitas. Al final todos saben bueno, pero la forma es diferente. ¿De qué dependió la forma? Del trato que le dieron. Por eso, hermanos amados, que cada uno aquí tiene un llamado de parte de Dios. Y de acuerdo al llamado, también es un proceso que tenemos que vivir. Jesús no se limitó a quien había pecado, por quien había nacido ciego. Lo que Jesús dijo, yo lo que sé es que a mí me enviaron a sanar. Y estoy en el tiempo, en el pedazo del ministerio que me toca sanar. Quiero hacerte una pregunta. ¿Tú sabes a qué Dios te llamó? ¿Usted sabe a qué Dios lo llamó? Hermano, todos los que estamos aquí tenemos que tener objetivos. Quiero que sepa eso. Hay gente que no tiene objetivos. Y la gente que no tiene objetivos nunca podrá comprometerse porque no tiene objetivos. Hay otro tipo de gente, los que nunca intentan. Escúchame, hay gente que nunca intentará siquiera tener un objetivo. Por lo tanto, siempre va a tener miedo al compromiso. Pero tenemos la gente que empieza con un objetivo, pero que al final lo suelta o lo aborta cuando ve que las cosas se ponen difíciles. Que Dios nos libre de ser de esto. Pero los que sí, hermano, tienen un objetivo, son la gente que va a tener el objetivo por delante, pero acompañado del objetivo va a tener una visión, va a tener un sacrificio y va a pagar un precio por llegar a donde Dios le dijo que tenía que llegar. No escuché el amén de usted. Jesús, teniéndolo todo, él sabía que tenía que pagar un precio. Y el precio era su propia vida. El precio de haber llevado el nombre de Dios en alto y haber hecho tantas señales y prodigios que por hoy estamos usted y yo aquí, es que Él tuvo un sacrificio de muerte delante de Dios. Amén. Es tremendo la cosa, hermano, porque toda la gente quiere vivir, todo el mundo quiere respirar. Vivir es un instinto. ¿Sabe que el vivir es un instinto del ser humano? De hecho, cuando un niño está en el vientre de la madre, hay niños que pelean, que han habido embarazos que han sido desafiantes y hay niños que han peleado desde el vientre de su madre por vivir, porque vivir es un instinto. Pero qué maravilloso es cuando yo trasciendo en ese instinto. Yo viví, yo he nacido, estoy viviendo, pero yo tengo que saber para qué estoy viviendo. Jesús tuvo 3 años de ministerio, pero en esos 3 años Él supo para qué había venido a la tierra. Tú y yo no vinimos a la tierra a ser parte del montón, a ser parte de la masa. Vinimos a tener que hacer la tarea de aquel que nos envió. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hay beneficios en esta vida. Hay sabores grandes en esta vida. Hay momentos de alegría. Hay momentos, hermano, donde podemos gozarnos, donde podemos comer, donde podemos disfrutar. Pero yo quiero que sepa algo, que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Jesús disfrutaba hacer la voluntad del Padre. Jesús caminaba de una aldea hacia otra aldea, de una ciudad hacia otra ciudad. La gente lo esperaba. La gente salía a las plazas, a las afueras. La gente anhelaba que Jesús los tocase. La gente anhelaba que Jesús los sanase. La gente anhelaba que Jesús los mirara. ¿Y sabe qué? Por la palabra yo entiendo que el deseo de Jesús también era servirle a la gente. Cuando tú sabes a lo que Dios te envió a la tierra, tú vas a ser un material disponible. ¿Cuántos dicen amén? Cuando yo no tengo objetivos, yo nunca voy a estar disponible para nada. ¿Saben por qué Jesús fue usado, hermano? Jesús fue usado no solo porque era el Hijo de Dios. Fue usado porque Él estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Incluso cuando le tocó morir en su condición de hombre, dijo: Señor, si puedes, pasa de mí este dolor, pasa de mí esta copa. Pero cuando Él entendió que Él vino a la tierra con un propósito, dijo: Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Cuando tú sabes a lo que Dios te ha llamado,
tú vas a siempre, todos los días, a morir a tu voluntad para que se haga la voluntad de Dios en tu vida. Amén. Hermano, y indistintamente de la edad que usted tenga en esta mañana, porque aquí habemos personas de diferentes edades. Indistintamente de la edad que usted tenga, usted tiene un llamado de parte de Dios. Quizás alguien pueda decir, no, mi único llamado es cocinarle a mis 4 hijos, quedarme en mi casa. O alguien podrá decir, el único llamado es trabajar y trabajar para pagar deuda, para pagar colegio, para pagar biles. No, hay un llamado de parte de Dios. Tienes que dejar de ser un hombre común, una mujer común para volverte un ser más espiritual, una mujer más espiritual, para volverte un material disponible en las manos del Señor. ¿Cuántos bendicen a Dios? Hermano, en la vida hay un tiempo donde tenemos la capacidad de tener mayor actividad. Usted se da cuenta que en el día, a las 5 o 6 de la mañana, usted se va a dar cuenta que ya las panaderías se abren, que las primeras líneas de buses se comienzan a escuchar. O sea, apenas amanece, comienza un tiempo de actividad. Pero también conforme va descendiendo el sol y va oscureciendo, esa actividad también va disminuyendo. Eso no es cierto que cuando usted se levanta con energía. Pero cuando va pasando el tiempo, va pasando la tarde, 4, 5, 6 de la tarde, es como que la pila se nos va bajando. Y aunque usted sabe que tiene muchas tareas que hacer, sabe que la noche lo va a limitar. Cuando Jesús dice, voy a hacerlo mientras me dure el día, porque la noche viene. La noche para él, ¿sabe qué representaba? Su muerte. El Señor sabía que él tenía que morir. Él sabía que tenía que tener un ministerio corto, pero efectivo. Yo no sé a lo que Dios te ha llamado, pero tú tienes que saber algo, que mientras nos dure el día, tenemos que ser efectivos. No quiera ser efectivo cuando llegue la noche. No quiera ser efectivo. Hermano, ¿cuánta gente cuando sabe que se está muriendo dice, ay, cómo yo pudiera retroceder el tiempo? Hubiera paseado más con mis hijos. Hubiera conocido a Dios más joven. Si es cierto o no es cierto que siempre se ha predicado la palabra. Y la gente dice, no, mañana. No, después. Ahora no puedo. Pero cuando la gente está por fallecer, dice que cómo hubiera conocido a Dios de joven. Si de joven te predicaron, lo que pasa es que no quería soltar la botella, lo que pasa es que no quería soltar el baile, lo que pasa es que no quería dejar la mujer ajena. La palabra de Dios siempre ha estado, pero la gente no siempre ha querido ser material disponible en manos de Dios. Aleluya. Por eso es que aquí tenemos que entender que la vida, hermano, es un tiempo de actividad y debemos ser diligentes mientras estamos con ese tiempo de actividad. La diligencia. Yo no sé, hermano, cantidad de gente que Jesús sanó, cantidad de ciegos que vieron, cantidad de sordos que oyeron, gente paralítica que salió caminando, gente atada que recibió liberación. ¿Cuántos milagros el Maestro hizo? Él puede levantarse delante del Padre y decir, Señor, lo que tú me enviaste a hacer, yo lo hice. Quiero hacerle una pregunta. Si el Señor te llamara esta noche, si esta noche fuera tu noche, si esta noche mandaran a ver por tu alma, tú le podrías decir al Señor, Señor, yo vine a este mundo a hacer la tarea que tú me enviaste a hacer. Lo podría decir, hermano. La verdad. Esta palabra a mí me sacudió. Porque creo yo que delante del Señor un día todos, escuche por favor, todos tendremos que dar cuenta cómo usted vivió su vida. Todos tenemos que dar cuenta de si hicimos o no hicimos la voluntad de Dios. Jesús no tenía autonomía sobre sí mismo. Aún teniéndola dijo, no, yo me niego a hacer mi voluntad. Yo voy a hacer la voluntad del que me envió. Yo quiero que podamos ir a la Biblia. Bendito sea el nombre de Dios. A Isaías capítulo 6, el versículo 8 dice así. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Mire que el profeta Isaías está diciendo la palabra del Señor. ¿A quién enviaré? El Señor está haciendo una pregunta. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí.
Él respondió, heme aquí, envíame a mí. Hermano, cuando el Señor hace esta pregunta, ¿a quién voy a enviar? Isaías dijo, envíame a mí. ¿Sabe que en la vida muchas veces se hacen preguntas, ¿quién puede hacer esto? ¿Y sabe qué usualmente hace la gente? Se mira, a ver, ¿quién se ofrece primero? Hermanos, vamos a hacer tal cosa. Y la gente se mira, hermano. Siempre está esperando quién intenta, quién levanta la mano primero. Pero Isaías no había preguntado cuál es la tarea. Isaías lo que dijo es, mira Señor, envíame a mí. O sea, él no sabía cuál era la tarea, pero el que quiere servir no pregunta, no cuestiona, se vuelve un material disponible. Él se volvió un material disponible. Él dijo, envíame a mí. Nuestro deber debe ser emplear nuestro tiempo en hacer la voluntad de Dios. Y hermano, algo importante es que tenemos que buscar oportunidades. Por favor, escúcheme. Para hacer el bien y no permitamos que el tiempo sea malgastado. Yo quiero contarle algo. La semana pasada con mi esposo vimos una película que nos llamó muchísimo la atención. Esta película de la vida real y fue algo que se dio en el hospital de Johns Hopkins, que es un hospital en Estados Unidos muy conocido. Esta historia habla de los niños que tenían un problema que se le conocía como la tetralogía de Fallot. Eran niños, la tetralogía de Fallot habla de niños que nacían o a lo largo de su vida se ponían azules, se los consideraban como los niños azules. Se volvían azules por falta de oxígeno. Y habla en esta película de cómo se dio la primera cirugía para corregir la falta de oxígeno en el cuerpo de un ser humano. Y cuando nosotros comenzamos a ver esto, a mí me impacta, hermano. ¿Saben por qué? Porque hay gente que cuando sabe lo que Dios lo envía a la tierra y sabe que tiene un propósito, no es la gente que siempre se va a excusar. Lo increíble del asunto es que esta primera cirugía tuvo muchos intentos fallidos, hubo muchas prueba y error. Resulta que había un doctor, el cirujano Alfred Blacklock, y hubo una persona no preparada, no doctora, de hecho era un hombre de color, que tenía pocas oportunidades. Se podía ver que en ese tiempo en Estados Unidos estaba mucho clasismo. Los blancos entraban por una puerta, los negros entraban por otra puerta. Había lugares, lavanderías que solo eran para gente de color y otras que eran para gente blanca. Y en medio de una dificultad socioeconómica y política, porque también, de hecho, uno de los bancos donde la gente de color aportaba su dinero, quiebra. Y se levanta un muchacho llamado Vivian. Se llama Vivian Thomas. Era un muchacho que quería ser médico y comenzaba a trabajar para reunir. El banco en el que estuvo reuniendo quebró y por lo tanto no pudo ir a la universidad. Él comienza a trabajar con el doctor Alfred y comienza a hacer pruebas. ¿Saben qué? En perros. Quiero que me preste atención. Esto es de la vida real. Yo le invito a que busque esa película hoy en la tarde y la pueda compartir con su familia. Porque la gente no llega lejos porque no le da la gana. La gente no llega lejos porque no le da la gana. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice que el Señor tiene pensamientos de bien y no de mal para respecto a nosotros. Amén. Y él comienza en un laboratorio a hacer pruebas con animales. Tuvieron que poner la condición de un niño con la tetralogía de Fallot, hacer el cuerpo, la anatomía del corazón fallida en el corazón de un perro, para luego ver cómo podían reponer el corazón de ese animalito con un ensayo clínico, para luego hacerlo en una persona, en un ser humano. ¿Y saben qué, hermano? Logran la primera cirugía. Y lo que nos llamaba a nosotros la atención es que cuando celebran, la gente creyó, hicieron la primera cirugía en una niña que tenía 6 meses de vida. Y le hablaron a los padres de los riesgos y ellos dijeron, no importa, hágalo. ¿Sabe quién supo cuál fue la técnica de la cirugía? Fue Vivian Thomas, que no era un cirujano, que nunca había ido a una clase de medicina, que se había hecho un autodidacta leyendo libros. Y el médico le dijo, mira, yo no tengo tiempo, te voy a contratar para que tú estés en el laboratorio y lo practiques. ¿Saben qué hizo este hombre? Este hombre hizo las tijeras, las tenazas, para poder conectar las arterias del corazón. Hicieron una conexión con una arteria, déjenme verlo cómo se llama.
Ok, la arteria subbraquial con la arteria pulmonar. Unieron estas dos arterias para que suba oxígeno suficiente y el niño que estaba azul se vuelva rosado. Cuando se hace la primera cirugía, toman fotos, van al hospital. Había otra cardióloga, una doctora Helen, toman la foto, pero ¿saben qué llama la atención? Que al que hizo el experimento, al que descubrió cómo hacerlo, no le invitaron a la foto. Y él ve desde lejos que los médicos con batas blancas y con caras blancas se están tomando la foto y a él no le invita. Claro, este médico comienza a tener apogeo. Llegaban niños de todas las ciudades a ese hospital de Hawkins a la cirugía. Y algo en él se resiente. Dice, aquí no me han dado ni siquiera las gracias. Este hombre coge sus cosas y se va. Va a buscar trabajo, comienza a repartir medicina. Y hermano, la cuestión es que él sentía que él no era feliz. Y un día la esposa, por eso que es importante saber quién escoge como compañera de vida. Porque el éxito de un hombre no es solamente, hermano, por los estudios que le dieron sus padres, sino por la compañera que escoge de vida. Y la esposa, que era una mujer con poca preparación, pero con mucha sabiduría, le dice, tú no te encuentras porque no estás en el lugar correcto. Tú tienes que regresar y hacer lo que te gusta hacer. Él un día se fue del trabajo resentido porque no lo habían invitado a una foto, porque no lo habían invitado a ser aplaudido. Sin embargo, al consejo de su mujer, él regresa a trabajar al hospital. Lo recibe. Quiero decirle algo, ese hombre envejece en el hospital de Hawkins. Fue tanto la fama que un hombre que nunca había ido a la universidad se volvió un catedro de los primeros cirujanos. ¿Cómo es posible que alguien que no había puesto una bata blanca le podría enseñar a otros que se ponían la bata blanca? Es que cuando yo sé a quién me llamó, hay dirección divina. Cuando yo soy humilde, cuando yo me humillo y le digo, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, llega un tiempo donde el Señor te reconoce y exalta tu cabeza. Pasaron muchos años, hermano. Se hicieron muchísimas cirugías. Pasaron los años. El médico, que fue el que llevó el reconocimiento, muere. El otro siguió viviendo. Su cara está puesta como un monumento en el hospital de Hawkins. Pero eso no fue todo. Sin haber ido a una clase de medicina, se volvió maestro. Y un día le dieron su doctorado honoris causa y le pusieron su bata blanca. Y fue el hombre que lo terminaron llamando el doctor Vivian Thomas, cuando nunca había ido a la universidad. La gente que no cumple sueños en la vida es porque no le da la gana. Gloria a Dios. La gente que se queda estancada en el mismo lugar es porque no quiere buscar la voluntad de Dios, sino la suya. Hablaba con un muchacho estos días. Quería entrar a la universidad, cierta carrera, y no se le daba la oportunidad, Le dijimos, ¿sabes qué? Puede que ese sea tu deseo, pero le has preguntado si es el deseo de Dios. Porque hay gente que el capricho no le deja hacer la voluntad de Dios. Yo veo algo, dice la Biblia, que Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La gente caprichosa nunca llega a ninguna parte. Hermano, que Dios nos libre de tener un capricho tonto. Los caprichos no permiten que usted pueda llegar a donde Dios quiere que usted llegue. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No basta con un deseo en el corazón. Es necesario morirnos a hacer la voluntad de nuestro Dios. Es tremendo el asunto. Porque, amados hermanos, nosotros hay muchas cosas que no vamos a poder entender si no tenemos un compromiso con la visión de parte de Dios. Cuando tú tienes una visión, tú vas a caminar en pos de la visión, vas a sacrificarte por esa visión y vas a dedicarte a llegar al punto donde Dios quiere que tú llegues. ¿De dónde nace el compromiso de una persona? Un compromiso certero, ¿sabe de dónde nace? Nace de una convicción interna. Te quiero hacer una preguntita en esta mañana. ¿De qué estás convencido? ¿Tú estás convencido de lo que tú estás haciendo hoy fue lo que Dios te llamó? A más de uno me dirá, no, pastora, yo no estoy convencido porque esta vida no me gusta. Mientras hay vida, hay esperanza. Pídale al Espíritu Santo que le dé sabiduría para hacer lo que usted tiene que hacer. Porque lo que tiene que haber dentro de nosotros es una convicción interna de que lo que yo estoy haciendo, Dios lo está validando.
Hermano, no esperes que la gente te valide. Jesús no esperó la validación de los fariseos, ni los saduceos, ni de ninguno de esos feos. Él esperó la validación del que lo había enviado. ¿Saben por qué hay gente que no se compromete? Es que los que están a mi lado no se quieren comprometer, pero es que ellos no van a entender. Usted tiene que saber algo. La gente no siempre va a entender tu compromiso. ¿Por qué la gente no entiende tu nivel de compromiso? Porque la gente no entiende la visión que a ti Dios te ha dado. Cuando haya gente que no quiera caminar contigo, no te desanimes. A ellos no les ha sido revelado la visión que a ti te ha sido revelada. Pocos entienden esto, hermano. Hay gente que no va a querer caminar contigo. La bicicleta va hacia adelante. Hay gente que está pedaleando hacia adelante, pero 2 o 3 están pedaleando en reversa. No pierdas tiempo con los que pedalean en reversa. Es que a ellos no se les ha dado la visión que a ti Dios te ha dado. Con mucho amor se lo digo. ¿Sabe por qué? Porque en cada iglesia hay un ángel que Dios lo puso. Amén. La Biblia dice que los pastores son ángeles que el Señor ha puesto en las iglesias y tienen la visión. Cada iglesia no tiene la misma visión. Es que todas las iglesias son iguales. No, mi hermana, no son iguales. No, mi hermana. A la iglesia de Efeso le dijeron una, a la iglesia de Corinto le dijeron a otra, a la iglesia de Filadelfia le dijeron otra. Cada iglesia tiene una dotación espiritual diferente. Entonces yo a veces, hermano, hay gente que no se puede comprometer con el ministerio porque no es parte del ministerio, porque no tiene la visión del ministerio. Pero yo veo algo. Jesús se comprometió con todo lo que el Padre le envió, porque Jesús sabía que era hijo. ¿Sabes qué pasa? Cuando llegó el tiempo del bautismo, dice la Biblia que Jesús fue donde Juan y le dice, vengo para que me bautice. Y Juan le dice, no, como yo te voy a bautizar, yo no soy digno ni desatarte tus zapatos. ¿Y sabe qué dijo Jesús? Hay que hacerlo porque es la voluntad del Padre. O sea, Jesús no le está diciendo, mira, yo no quiero tu opinión, Juan, yo te quiero, primo, pero tengo que hacer lo que tengo que hacer. Y cuando Él desciende a las aguas, el Espíritu Santo desciende y dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hermano, cuando somos hijos no cuestionamos, cuando somos hijos obedecemos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Denle un aplauso a Cristo. Gloria a Jesús. ¿Sabe, hermano, por qué a veces la gente no se compromete? Porque hay gente que vive con falsas expectativas. Y no hay nada más triste que la gente que vive con falsas expectativas. Es como cuando el niño le dice al papá, papá, ¿me vas a comprar la bicicleta? Y el papá dice, sí. El otra quincena te lo compra. El niño va contento, va a la escuela y dice, mi papá me prometió que me va a comprar una bicicleta. Y los niños, no sé si usted ha visto a los niños, pero los niños preguntan, ¿y cuánto falta? Mi hijo dice, ¿y cuánto falta para el sábado? ¿Y cuánto falta para el otro mes? Los niños preguntan, hermano. Ellos no saben quizás contar, pero albergan en su corazón la promesa del Padre. ¿Sí o no? Yo quiero que sepa algo. Tiene que haber una convicción en nosotros como hijos de que las promesas de Dios se cumplen. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y algo que yo tengo que vivir es las expectativas de Dios y no las expectativas de la gente. El problema de un niño que queda quizás triste, defraudado, es porque puso las expectativas en un padre que quizás no cumplió. Pero yo sé que el Padre nuestro cumple. ¿Cuántos saben que nuestro Padre Celestial sí cumple? Hermano, las expectativas de Dios son más grandes que las nuestras. Dile que está a tu lado. Las expectativas de Dios son más grandes que tus expectativas. Hay gente que está diciendo que me voy a morir. Y el doctor dijo que no hay nada que hacer. El doctor me ha dicho que se va a morir. Esta semana me contaban un testimonio de una mujer que han desahuciado. Ella va al médico, el médico le dio una noticia que no le gustó. Así es la gente, hermana. Cuando estamos en un momento difícil, lo que más queremos es opiniones diferentes. Va a 3 doctores diferentes y los 3 doctores diferentes concuerdan con el mismo diagnóstico. ¿Sabe cómo regresó ella a su casa? Diciendo, me voy a morir. ¿Por qué? Porque cuando la gente tiene la expectativa de los hombres, va a recibir la idea de los hombres. Pero ¿cuántos aquí tienen la expectativa de Dios? ¿Cuántos tienen la expectativa de Dios? Si la expectativa de Dios está sobre ti, frente a todo lo que te digan los hombres, la última palabra la tiene el Señor. Que tu expectativa no sea la del mundo. Es que todos se están muriendo, es que a todos les está yendo mal, pero a mí me va bien porque Cristo está conmigo. La expectativa de nosotros tiene que estar no en
gente, no en el gobierno, no en la inflación. La expectativa de nosotros tiene que estar en el Señor. ¿Saben por qué hay gente defraudada? Porque pone sus expectativas en gente que no le va a poder cumplir. ¿Cuánta gente, hermano? No hablando de este gobierno, de todos los países. ¿Cuánta gente elige a alguien a la cabeza porque tiene la expectativa de que su país va a cambiar? De que su nación va a cambiar. ¿Cuánta gente, hermano, gente que pone expectativa en los hijos? No, es que mi hijo no va a tener la vida de pobreza que tuve yo. Hay gente que pone la expectativa en otra gente. ¿Y sabe qué? A veces viene la desilusión. Pero cuando uno pone las expectativas en Cristo, yo te prometo que en Él no hay fracaso. En Cristo Jesús no hay fracaso. Quiero que vayamos a la Biblia y con esto termino. El libro de Santiago, capítulo 1, por favor. Versículos 22 y 23. Dice así: pero sed hacedores de la palabra. Escucha por favor, y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. No solamente ser hacedores, no oidores, sino hacedores. ¿Por qué? Porque el que oye y no hace, se engaña. Dile al que está a tu lado, no te engañes. No te engañes. Ay, la palabra, qué linda, lloré, Dios me habló. ¿Y cuándo la haces? Hermano, hay gente que recibe la palabra, hasta llora. Le promete cosas a Dios. Pero dice el Espíritu Santo que no conoce, no te engañes. No es suficiente con oír, es necesario hacer. Pero si alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Hermanos, ¿usted sabe cuántas veces yo me he hecho la promesa que me voy a ir a dormir y me voy a poner la crema? Me lo prometo todos los lunes. Digo, Sandy, estas 3 arrugas te las vas a bajar esta semana, ponte crema. Me la pongo el domingo, me la pongo el lunes, el martes me quedo dormida con la crema en la mano. Sí, hermano. Cuando uno se ve en un espejo natural, uno hace promesas que no cumple. ¿Cuántas veces usted se vio en el espejo y dijo, yo me prometo que para este 31 me voy a meter en talla M? Hermano, usted compra el vestido, lo pone en el cuarto, está con el pan y dice, no me lo puedo comer. Porque usted tiene una expectativa. Pero hermano, viene un día con un hambre desaforado, usted dice que 31 ni 38, me como mi pan. Y se olvidó de la promesa. Gente que se ve en un espejo natural. Mucha risa, mucha mirada. A mí me suena que aquí hay algunos que lo han pensado, ¿verdad? Pero dice la Biblia, mira, no solamente con ser oidor, necesito hacer. Hacer significa cambiar el estado de pasividad para ponerme en un estado activo. Y en un estado activo la gente se tiene que volver diligente, productiva y proactiva. Dice ahí, porque si no es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. ¿Qué impide, hermano, que la gente pueda hacer las cosas? ¿Sabe que uno de los impedimentos que te quitan las ganas de hacer lo que tú te habías puesto en meta hacer es el conflicto de la mentalidad de las masas? Por eso tienes que tener cuidado a quién le cuentas tus sueños. Porque hay gente que es apagadora de sueños. Ven que tú estás soñando. Te tiran agua para que ya no sueñes. Señor, me está usando. Te quieren quitar la llama. Hay mucho conflicto en las masas. La Biblia dice que hay un príncipe de este mundo que el Señor lo reprenda, que es Satanás. ¿Sabe qué viene Satanás? A matar, a dañar y a destruir, a quitar propósitos. Si usted lo ve por la palabra, ¿es cierto o no es cierto que Satanás vino y se le presentó a Jesús en el tiempo de ayuno? ¿Sabe cuándo el diablo viene a tentar? Cuando sabe que humanamente nos sentimos débiles. Porque Jesús estuvo en ayuno. Como hombre, su carne estaba debilitada, pero su espíritu estaba tan fuerte. Por eso es que él pudo decirle, al Señor solamente adoraré. La Biblia dice que al Señor solamente adorarás y solamente Él servirás. El enemigo siempre va a enviar gente para que te quiera robar el llamado, para que te quiera robar las expectativas. Desde que yo tengo uso de razón, ha habido gente que me ha dicho, el pastor se equivocó por ponerte a ti. Me acuerdo que, estaba en la iglesia de pequeño, hermano. Y hubo, en tiempos de antes, todavía se hace, se escogía la directiva nacional de jóvenes, la directiva nacional de damas, la directiva nacional de caballeros. Y recuerdo que en una convención nacional de jóvenes, yo tendría unos 15 años por ahí,
Sí, como unos 15, 16. Y fue la primera vez que me llamaron a una directiva nacional. Creo que me llamaron como secretaria o algo así. Y una hermanita me dijo, ay, te felicito. Aunque la verdad que el pastor se equivocó porque no era a ti que te querían poner, era a tu hermana. Y yo digo entre mí, esta vieja metida, ¿acaso que es amiga del pastor? ¿Acaso que...? Hermano, como muchacha, yo me quería desanimar y le dije a mi mamá, mira lo que me dijo. Me dijo mi mamá, mijita, el diablo también habla, pero hay que saber no hacerle caso. Amén. Yo quiero que sepa algo. El enemigo se le va a meter a la gente para querer decirte, tú no vales, a ti Dios no te llamó, tú no sirves. Pero cuando yo sé quién me llamó, no me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que estoy loco. No me importa. Porque yo sé quién me llamó. Usted tiene que saber quién lo llamó. Que la gente se desgaste hablando lo que quiera, que el diablo se desgaste usando lo que quiera. Pero yo tengo que saber a quién Dios me llamó. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El compromiso requiere comprensión de necesidades, de valores y de metas. Hay necesidades que tú tienes como hombre y como mujer, pero también hay necesidades que tienes como siervo y como sierva. Y como siervo y como sierva de Dios, necesitamos trazarnos metas. Hermano, como hombre, uno se trata metas. Tengo que estudiar, comprar la casa para mis hijos, pagar como madre, criar hijos buenos, hermano, pero ¿qué hay de las metas espirituales? ¿Qué hay de las metas de tu llamado? ¿Cómo están las metas de tu llamado? Porque todo aquel que Dios llama, Dios capacita. A todo aquel que Dios llama, Dios le da recursos. A todo aquel que Dios le llama, Dios le da sabiduría para que pueda fluir en ese llamado. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús.